El día de hoy les venimos a hablar acerca del movimiento social Los Chalecos Amarillos, el cual se formó en Francia desde octubre del año 2018. Ellos tienen este nombre por una particular causa, y es que la prenda fosforescente es usada por automovilistas para ser mayormente visibles en caso de un accidente. Este es un movimiento social que surge tras sucesivas alzas a los impuestos en los combustibles en Francia, en especial el taxe carbono, que es un impuesto aplicado a los carburantes. Algunos ejemplos de carburantes son el diésel, el gas carbono, el gas natural y el gas de petróleo. Durante el año 2018, el precio del diésel aumentó en un 16%. El alza afectó a más de la mitad de la clase media francesa. Gracias a esto, se empieza a ver notable la desigualdad. Adicionalmente a la causa mencionada con anterioridad, habían quejas sobre la política tributaria del gobierno, los beneficios que obtenían las altas clases sociales y la disminución a los impuestos de estos mismos. Y como si fuera poco, el mal gobierno que estaba ejerciendo el presidente actual, Emmanuel Macron, elegido en el 2017. Es importante recalcar que estas protestas se iniciaron por redes sociales, principalmente en Facebook, plataforma por la cual se convocaron miles de ciudadanos franceses para protestar. Ante la masiva promoción de las protestas, el movimiento tomó tal fuerza que sacó a miles de habitantes franceses a la calle. Tomando como principales actores estuvieron los automovilistas, habitantes rurales y civiles. También después de esto tuvieron el apoyo de los sindicatos estudiantiles y de institutos. En los últimos meses del reciente año 2019 se unieron sindicatos de abogados, pilotos, trabajadores de salud y algunos policías. Como tú dices, Alejandro, su primera manifestación se empezó a planear en Facebook a finales del mes de octubre. El 18 de noviembre de 2018 se reunieron alrededor de 300.000 personas en las calles del país. ¿Sabían ustedes que estas protestas no solo duraron un día, se extendieron a 3 días más? El 20 de noviembre, el último día de la primera protesta, se reunieron aproximadamente más de 500.000 personas en las carreteras, tapando así el paso de estos. Adicionalmente, no solamente bloquearon las carreteras, sino también decenas de depósitos de combustibles en todo el país. Durante estos 4 días de manifestaciones, las ventas en París cayeron progresivamente, hasta que en el último día tuvieron una caída de casi el 100%. Estoy furiosa porque hay demasiada injusticia en Francia. Estoy furioso por la brutalidad policial. Sin embargo, a pesar de la fuerza que ha tenido este movimiento, no está arraigado a fuerzas políticas. Inclusive, un estudio reveló que un 60% de los participantes no se identifican con ningún partido político. Ya que la lucha en esta rebelión no está en contra de la derecha o la izquierda, se puede decir que los de abajo contra los de arriba. Esta frase se vio por primera vez durante el movimiento zapatista de México, este último protagonizado por Indy. Buenas tardes, me encuentro con mi compañera Nicole Ramírez. Oye, Nicole, te tengo una pregunta. ¿Tú qué piensas o sabes del movimiento Chalecos Amarillos? La verdad no sé. No. ¿No sabes? No. Errada. Bueno, dale, gracias. Te voy a hacer una pregunta. ¿Conoces un caso de opresión de las clases bajas? No he escuchado de eso. Muy buenas tardes, me encuentro con mi compañero David Hyun-Kyu. Voy a hacerte una pregunta muy breve. ¿Sabes qué es el movimiento Chalecos Sí, es un movimiento que se dio en Francia por ahí en el 2018
debido pues, a varias causas que se dieron en el país, varias problemáticas y por ende pues, se vieron obligados a protestar debido a sus causas. ¿Y sabes cuál es la nacionalidad de este movimiento? Normalmente se empezó a poner en Francia, pero después se extendió a países vecinos como Bélgica, Países Bajos, España, Italia. Dale, muchas gracias. Buenos días, nos encontramos con la profe Elda. Ella es profesora de Comunicación Social y Periodismo y el día de hoy nos va a hacer un aporte sobre los chalecos amarillos. ¿Qué aporte quieres? ¿Cómo es la pregunta? Profe, ¿qué conoce usted sobre los chalecos amarillos y qué nos puede brindar sobre este tema? Ok, los chalecos amarillos es un grupo que nace en Francia y que ahora se está extendiendo a España también, por lo que alcanzo a reconocer. Es un grupo que no tiene una vinculación política exacta, no pertenecen a la izquierda, tampoco son de derecha, no son jóvenes todos, como usualmente se cree en los movimientos de protesta. Este es un grupo que está conformado por personas mayores, jubilados, estudiantes, mujeres. Es un grupo muy heterogéneo y muy particular que tiene además una característica y es que está protestando contra el Estado más que sobre los empresarios como habían sido las protestas inicialmente. En mi concepto, este es un movimiento como los que están surgiendo en muchísimas latitudes del mundo en contra de un establecimiento neoliberal, porque el Estado económico, consumista, de ese que ustedes tienen que estar analizando todo el tiempo para no caer en sus fauces y quedarse ahí eternamente, está en una crisis muy profunda. Ese movimiento, digo, está en una crisis muy profunda y el mundo, la sociedad civil, más allá de las fronteras políticas o de cualquier otra índole, se está revelando porque necesitamos definitivamente cambiar. Muchas gracias, profe. Con gusto. Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con Emir Esteban Garzón, quien es estudiante de Derecho y también es estudiante de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Minuto de Dios. Adicionalmente, es profesor de niños hasta grado octavo. Emir, el día de hoy quisiera preguntarte, ¿qué sabes acerca del movimiento social de los chalecos amarillos? Ok, es un movimiento de protesta generado en Francia en octubre del 2018. Que pues en un principio era de unos trabajadores, pero por el uso de las redes sociales fue atrayendo más personas a su causa. Terminó viéndose también en Bélgica, Italia y España. Ok, ¿y sabes qué fue lo que desató la ira de los chalecos amarillos? Ok, en un principio fue unas leyes que se pusieron para incrementar un impuesto sobre los combustibles fósiles, más específicamente el carbono y el diésel. Digamos que iba a generar una afectación a la clase media y baja. Y después el movimiento logró también incluir otras reivindicaciones, como fue justamente el aumento del salario para tener mayor poder adquisitivo y la renuncia de Macron. ¿Y sabes desde qué año viene y crees que se va a extender la lucha? Pues como te digo, viene desde octubre del 2018 y pues por la forma autoritaria en la que Macron maneja la protesta, nombrándola ilegal, pues esto va a generar que una de las cosas, aunque ellos ya ganaron su primera reivindicación, siguen estando molestos con él y han pedido su renuncia. Entonces yo veo muy difícil que paren en este momento las protestas y pues el movimiento si no tienen la renuncia del presidente. Ok, y desde el ámbito del derecho, ¿por qué no te parece correcto el hecho de que Macron haya nombrado ilegales las protestas de los chalecos amarillos? El derecho a la protesta y a la oposición es un derecho universal que tiene toda nación constituida, y pues digamos que nombrar ilegal un movimiento social o decir que son ilegales las protestas está fuera del lugar. Obviamente como presidente tiene que tener algún tipo de organización para intentar no afectar demasiado a las personas que no están en la protesta, pero generar que se vuelva ilegal y que la policía los ataque de esa manera y que hayan tantos arrestos como hubo en Francia, estamos hablando de
6.700 arrestos. Entonces sí lo considero que está por fuera del derecho internacional. Muchísimas gracias, Amira. Bueno, a ti, muchas gracias. Hasta la fecha, este movimiento logró evitar el aumento de los impuestos a los combustibles, el cual iba a ser efectuado el 1 de enero del 2019. La justificación que dio el gobierno francés a este aumento fue la búsqueda del desarrollo del país. También se evitó una revisión técnica en los autos que iba a sacar de circulación a los más viejos y contaminantes. Pero, a pesar de las decisiones del gobierno, los franceses no estaban de acuerdo y exigen cambios en las políticas económicas y sociales de Macron. La lucha de los chalecos amarillos no ha acabado, puesto que, a pesar de las decisiones del gobierno, los franceses no están satisfechos y exigen más cambios en cuanto a las políticas económicas y sociales que propone Macron. Los objetivos de sus protestas actualmente son: 1. La petición de que se le impongan impuestos más altos a las clases altas. 2. La renuncia de Emmanuel Macron. 3. Mantenimiento de los servicios públicos. 4. El aumento del salario mínimo. 5. Disminución de los impuestos. Ver a los protestantes de los chalecos amarillos alzar su puño y pedir a gritos su libertad no ha sido en vano. Personas han sido calladas, otras han sido privadas de su libertad y muchos más han sido heridos en este campo de batalla que no cesa. Trabajé como ejecutivo de ventas durante 20 años. Actualmente me estoy reconvirtiendo y formando como fontanero. Y además me he unido a los chalecos amarillos. Todo pasó el sábado 26 de enero durante una manifestación. La plaza de la Bastilla es un caos. Están atacando a los manifestantes. Estaba grabándolo todo y transmitiéndolo en vivo por Facebook Live. Cuando retrocedí para quitarme del camino de la policía, sufrí 2 ataques. El primero fue con una granada de dispersión, de las que usan para dispersar a las multitudes. En el segundo ataque me dispararon con un arma no letal. Me di cuenta de que era una víctima. Y cuando caí me dije a mí mismo, perdonen mi lenguaje, me han dado. En Francia y como en varios países de Europa se protesta prácticamente porque los ricos invierten en términos muy relativos y esto hace que hayan pocos impuestos. El sistema de tributación se está manifestando por medio de las clases medias. Los chalecos amarillos piden que el sistema cambie, o sea, que los impuestos aumenten mediante el sistema de tributación que sea mucho más equitativo y que los ricos pues inviertan. Este movimiento se expandió a varios países de Europa y ahora llegando a Latinoamérica en Buenos Aires, Argentina.
La rebelión de los chalecos amarillos muestra hasta qué punto necesita cambios en la estructura productiva. Esta revuelta expresa como ninguna otra la necesidad de transformaciones sociales y ecológicas del capitalismo. El concepto de Estado socioecológico puede enfrentar las crisis gemelas de desigualdad y medio ambiente. Es la primera crisis socioecológica que se da en la Francia contemporánea y una de las primeras en Europa. Esta se desencadenó por el grave problema de los combustibles fósiles que atacan a millones de trabajadores diariamente. Como resultado de la información anexada, un movimiento social surge a causa de un acontecimiento provocado por la organización, el gobernador, en este caso Emmanuel Macron, o por las personas inescrupuladas. Asociando el movimiento de los chalecos amarillos con la teoría de la acción colectiva, podemos decir que una persona puede trabajar sola, pero su resultado no va a ser igual cuando varias se unen con un mismo objetivo y así logran un resultado colectivo. ¿Sabían cuál es la primera red social que promovió este movimiento Los Chalecos Amarillos? Fue nada más que Facebook. ¿Por qué se llaman Los Chalecos Amarillos? Este nombre es alusivo a la prenda que deben llevar obligatoriamente dentro de los vehículos. Uno de los objetivos de este movimiento es exigir el cambio político, con gritos, pintadas, carreras e incluso haciendo uso del fuego y de la fuerza. ¿Cuándo se iba a subir el impuesto de la gasolina en Francia? Los precios del diésel en Francia han aumentado el 16% durante el 2018, debido al incremento de los impuestos a gasolina y al diésel en el mismo periodo. El gobierno anunció nuevas alzas a los impuestos para el 2019. Teniendo en cuenta las teorías de acción colectiva, los movimientos sociales buscan una mejoría a la calidad y a las condiciones de vida en una sociedad, en especial la equidad de recursos. Las protestas permiten a las sociedades expresar pacíficamente sus inconformidades, si ve que no hay equidad ante diversos ámbitos. Y ahora que se tienen los medios de comunicación y las redes sociales, los movimientos sociales serán cada vez más fuertes y algún día se logrará la igualdad. Trying to be somebody, 'cause I am me.